Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado Bolívar, al sur de nuestro país. Vamos a conversar ahora mismo con Edwin Zambrano, es dirigente político, abogado, además también es miembro del Frente Amplio Venezuela Libre en Caroní. Varios temas son importantes este lunes en Venezuela. Uno de ellos, la grave situación que se registra ante la escasez de combustible. Las colas son interminables, para utilizar una palabra que se parezca a la realidad, sobre todo aquí en Bolívar. ¿Qué pudiéramos decir en este tema, doctor, cuando estamos hablando de Venezuela, el país potencia petrolera, con una de las reservas de petróleo más importantes del mundo, con una estatal, PDVSA, que otrora era también potencia y referencia en Latinoamérica, y que ahora el venezolano esté pasando por esta situación? Sí, bueno, a veces las realidades estallan en la cara. Se ha hablado de que Venezuela es un Venezuela potencia, se hace uso de que tenemos las mayores reservas petroleras probadas del mundo, y efectivamente, aparentemente es así. Y sin embargo, pues tenemos una gravísima falla de gasolina. Eso evidencia que el problema no son los recursos, el problema no es que se tenga o no tenga los determinados bienes, sino hay un problema grave de gerencia pública, hay un problema grave de dirección del país. Un país con enormes recursos, con unas empresas básicas de más de 50 años, 60 años de funcionamiento, con un gran potencial hidroeléctrico, con reservas petroleras y con complejos refinadores de gran capacidad. Más de 1 millón de barriles diarios se pueden procesar, y nosotros tenemos entre 200 y 250 mil barriles diarios de consumo de gasoil y gasolina, de combustible, de manera que tenemos 5 veces la capacidad de producción de lo que nosotros consumimos, y sin embargo tenemos esta situación. La gasolina pues nos ha aumentado de manera absolutamente demencial, porque no se puede mantener una gasolina que está regalada, y eso produce efectos, además, incluso en la conciencia de la gente y en el nivel de consumo. De modo que estamos en una gravísima situación, ya venía siendo alertada, la industria está totalmente deteriorada. De acuerdo con algunos análisis que yo he venido haciendo y conversaciones y discusiones con algunos expertos petroleros, amigos y conocidos, pues hay un problema grave de falta de mantenimiento, hay un problema grave de falta de inversión, y hay un problema grave de gerencia y capacitación del personal. Eso va a seguir, ese problema lamentablemente va a seguir, y esto amerita que la población se organice para poder afrontar este grave problema con una solución, digamos, que en definitiva es la solución global, pues la solución de eliminar o superar, sustituir esta pésima gerencia pública que tenemos en este momento. Ahora, estamos hablando, o nos habla usted, del origen de lo que pudiera ser el origen de la falla, pero si hablamos de las consecuencias, que son las colas, y si ahí contextualizamos que en las colas se puede evidenciar, según las denuncias de los ciudadanos, corrupción por parte de los militares, privilegios de algunos ciudadanos que pueden surtir combustible primeros que otros y que pueden incluso llenar envases cuando eso estaría prohibido, por lo menos en medio de la contingencia. ¿De qué magnitud estamos hablando entonces? Bueno, es una magnitud insospechada. Es una magnitud incalculable, porque esos son algunas manifestaciones de la cola y digamos, del suministro, de obtener el suministro de la gasolina, pero hay otras consecuencias terribles, porque en promedio, para poner gasolina, para llenar un tanque de gasolina, en promedio se habla de unas 10 o 12 horas. Si nosotros multiplicamos eso por el parque automotor, y lo convertimos en horas hombres y en días de trabajo, si nosotros multiplicamos eso también por el transporte de carga, el transporte de personal, etcétera, bueno, estamos en presencia de una especie de colapso en el funcionamiento de la sociedad venezolana, que se va a reducir a un estadio primitivo
prehistórico, es una cosa increíble lo que está ocurriendo. Sobre este tema de las corruptelas, bueno, unos guardias nacionales que ganan una miseria, unos trabajadores de las bombas que ganan una miseria, bueno, ese es carburante para la corrupción. Y si además de eso tenemos una clase política o un estamento político corrupto, muy corrupto, mentiroso, pues obviamente que el resultado es exponenciar todo eso. Y también hablamos de este tema de la gasolina, de las consecuencias que tiene. Por ejemplo, no hay combustible para las ambulancias, las pocas que quedan, para los médicos que deben asistir a los hospitales. Incluso también se estarían restringiendo un poco, no sé si me ayuda usted con la palabra, algunos derechos establecidos en nuestra Constitución, como el derecho al libre tránsito, el derecho a la reunión, porque la gente está dejando de salir porque no tiene gasolina y prefiere quedarse en su casa. Sí, hay una especie de menoscabo, es la palabra, de los derechos humanos, del ejercicio de los derechos humanos. Un menoscabo grave, que ya ha venido siendo menoscabado por otro conjunto de fallas en los servicios públicos y especialmente por el tema de la seguridad. Y por supuesto también por la grave situación económica, la grave escasez y la inflación. Es decir, son dos fenómenos, escasez e inflación. La escasez es producida por el desabastecimiento y la inflación es producida por la escasez y el desabastecimiento, pero también por una política monetaria y económica errada, porque hay problemas graves en la producción y porque hay problemas graves en el manejo de la política monetaria. Se inyecta demasiada moneda circulante a la economía sin que esto tenga respaldo. ¿Y por qué se hace? Porque se quiere mantener la ficción de que hay una capacidad de compra. A una persona que le dan una beca de estas pensiones que da el gobierno, tiene 40, 50 mil bolívares que le depositan mensualmente y piensa que tiene dinero. Si tú multiplicas eso por 1, 2 o 3 millones de personas, estamos hablando de inmensas cantidades de circulante, de liquidez, que se inyecta a la circulación de la economía y eso produce entonces otros efectos. Todo eso conspira contra el ejercicio pleno de los derechos humanos. Además de lo que tú citaste, está también el problema familiar, está también el problema de la atención médica y de la calidad de vida, porque la gente no puede desplazarse de aquí a Upata y de aquí a Ciudad Bolívar, por ejemplo, para poner como centro Puerto Ordaz o Ciudad Guayana, porque no tiene cómo ir para Ciudad Bolívar. Yo mismo en este momento debo ir a acompañar a mi madre hoy a Ciudad Bolívar, que es una anciana de más de 90 años, y no tengo gasolina. Entonces para eso tengo que dedicar 7 horas, 8 horas en una gasolinera para poder tomar gasolina. O sea, hay un menoscabo generalizado. Cuando fallan los servicios públicos, cuando falla la electricidad, cuando falla el funcionamiento del sistema judicial, cuando falla la seguridad pública, cuando falla la electricidad y la gasolina, cuando falla todo eso, por supuesto que se afecta el nivel de vida, la calidad de vida y el funcionamiento normal, el ejercicio normal de los derechos humanos. Esta es la grave situación en la cual nos ha metido este régimen de facto, porque no gobierna, sino solo lo que hace es sostenerse allí manejando la administración pública, el presupuesto y las armas. Fíjense ustedes que acaban de morir 4 niños por un problema de trasplante y hay un acuerdo nosotros tenemos un acuerdo Venezuela con Italia para el trasplante de médula en aquellas personas que no son compatibles. Y el gobierno, el Estado italiano, pone la mitad de los costos de eso. Nosotros debemos 9 millones de euros. El gobierno venezolano, el Estado venezolano debe 9 millones de euros. Y el señor Maduro anuncia que van a gastar 56 millones de dólares para unos uniformes que no tienen ningún sentido. O sea, y además en armas y en todas esas cosas. O sea, bueno, una gente que no le interesa el bienestar de la población, la satisfacción de los derechos, la satisfacción de las necesidades, sino que están en función de sus necesidades. Armas para ellos protegerse, uniformes para crear la imagen de una fuerza militar poderosa, indestructible y milicias, etc. Esa es lo que crean, es una ficción que solo sirve para ellos sostenerse. Esa es la gravedad de la situación terrible, dramática y trágica que tenemos nosotros ahorita.
Y en medio de este panorama, doctor Zambrano, se habla de un anuncio que tiene, si se puede utilizar la palabra, a Venezuela en este momento en expectativa, esperando, digamos, qué puede pasar. Noruega, lo que pueda ocurrir allí, un posible encuentro entre representantes del presidente encargado Juan Guaidó y representantes de Nicolás Maduro. ¿Qué temas pudieran abordarse allí y hablar del carácter oportuno o no de estos encuentros? Bueno, en primer lugar, son oportunos. Son oportunos porque en toda confrontación política, incluso en confrontaciones bélicas, en todas, y esto es una experiencia que tengo, una larga carrera de estudio de la política nacional, internacional, de las leyes, etcétera, y de los fenómenos políticos, y en todos los conflictos humanos el contacto es indispensable, es necesario y es natural. O sea, siempre se va a producir un contacto. Cuando hay momentos en los cuales no hay contacto, son momentos contados dentro de esos conflictos. Siempre hay contacto, porque nosotros somos seres humanos que somos permeables. Y la oposición y el régimen de facto, el presidente encargado y el régimen de facto de Maduro siempre han tenido contacto, porque, por ejemplo, somos políticos, estamos en la Cámara de Diputados juntos, bueno, y de alguna manera nos entendemos y nos sentamos a conversar y decimos, bueno, mire, ¿qué salida tiene esto? Bueno, ¿qué tú piensas? En términos ya humanos. En consecuencia, siempre ha habido esos contactos. Yo creo que es importante que esos contactos hayan y se hagan, que es importante que la población comprenda que eso no es pecado, que eso no es una falta al proceso. Lo que sí sería una falta es que no se continúe haciendo lo que tenemos que hacer los ciudadanos, no solamente el presidente encargado Guaidó, no solamente los periodistas con su esforzado y heroico trabajo de buscar la noticia, de denunciar las cosas, etcétera, sino los ciudadanos normales, que tenemos que asumir que este es un problema de nosotros, este no es un problema de los marinos norteamericanos, este no es un problema de otros países que vengan a salvarnos, este es un problema de nosotros, que nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente para superar, para encontrar la solución a los acertijos, para dar solución a los retos y afrontarlos como tenemos que hacerlo. Esas protestas que llevan a cabo los médicos, las enfermeras, las protestas en los trabajadores de los servicios públicos, los trabajadores de tribunales, de la Cancillería, los trabajadores de la gobernación, esa protesta que lleva a la población porque le falta el agua, la electricidad y ahora la gasolina, las protestas por la situación de la gasolina, todo eso tiene que seguirse llevando a cabo porque el régimen de facto tiene que sentir el repudio de la población para que nosotros podamos tener una eficacia en la protesta nuestra. Y al mismo tiempo, bueno, se tiran las cartas sobre la mesa a los fines de ver cuáles son las posibles soluciones. Hay una solución de fuerza posible, hay una solución que no es de fuerza también posible. En consecuencia, hay que explorar a ambas soluciones. Yo estoy por la solución que no sea de fuerza. Estoy a favor de que la lucha continuada del pueblo, organizada, movilizada, con una comunicación eficaz y mediante el ejercicio de la doctrina de la no violencia activa, nosotros podemos deshacernos de este régimen de facto. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos entonces al doctor Edwin Zambrano, abogado, dirigente político, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre acá en Ciudad Guayana, analizando varios temas. Primero hablábamos sobre las consecuencias, el contexto y el posible origen de la falla en el suministro de la gasolina que ahora mismo están sufriendo una gran mayoría de los venezolanos, con mucho más acento en algunas entidades, entre ellas el Estado Bolívar. Y luego también pulsábamos su opinión sobre los encuentros de representantes del presidente encargado Juan Guaidó y funcionarios de Nicolás Maduro en Noruega, los posibles encuentros. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto desde el Estado Bolívar.